Comenzamos entonces la segunda clase de laboratorio no evaluado de ecuaciones diferenciales y para comenzar, luego de haber echado un vistazo a la actividad de la semana pasada, quiero hacer tres observaciones, ¿ya? Que son los errores más comunes que vi en la actividad de la semana pasada. La primera observación es que la tercera derivada de y con respecto a x, ¿sí? Esta fracción representa la tercera derivada, ¿ya? ¿Sí? No es la derivada elevado al cubo, es la tercera derivada de y con respecto a x. Un poco feo ese 3, pero es eso, la tercera derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Esa es la primera observación. Segunda observación, en un ejercicio decían que es el ejercicio 2b, de y a de x igual a la raíz de y sobre x, cuya solución era y igual a raíz de x más c1, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y acá varios no lo resolvieron. Primera pregunta, ¿esta es una solución implícita o explícita? Giovanna, Francisco. ¿Explícita, Giovanna? ¿Alguien más? Gracias, Giovanna, por participar. Ya, al azar. Francisco Hurtado. ¿Esta es una solución explícita o implícita? Implícita, ya 1 y 1, tenemos un voto y un voto. Giovanna o Francisco, si pueden argumentar la respuesta o si alguien más quiere participar acá. ¿Es una solución implícita o explícita? Es explícita, profe, ¿Por qué, Diego? porque la derivada está en la ecuación. Ya. Diego, ¿la solución es explícita o implícita? Solo tiene que ver la solución, no la ecuación. ¿Ya? Entonces aquí el SEA me dice, el SEA Cuevas, implícita porque no está despejada aún o algo así. Pero acá esta es una solución explícita, como bien dijo la Joana, ya, explícita, porque la variable dependiente, que es el i, está despejada. Ya, esa es la razón. ¿Sí? Chanfle implícita, ya, perfecto. ¿Quedó claro? Ay, ¿y quién es? No sé quién es Joana entonces, Joana. El Axel, ya, perfecto, Axel. Ya, Pero igual entonces, se puede cambiar el nombre acá adentro y no afecta. sí, Axel, trata de cambiarte el nombre, porque como siempre digo, la lista se pasa en base a los nombres de Zoom. ¿Sí? Así que te puedes cambiar el nombre. Acá creo que si en participantes, si pincháis tu nombre, parece que puede ser. No estoy segura. Eso sí, pero bueno, ahí pudiste. Ya, perfecto. Qué bueno, Axel. Ya, esta es una solución explícita. Siempre que tengo una solución explícita y quiera comprobar qué es solución, tengo que primero derivar. ¿Ya? Entonces, cuando derivo, la primera derivada es regla de la cadena, 2 veces raíz de x más c1 por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de la raíz, porque la derivada de la constante es 0. ¿Sí? Evidentemente aquí se anula s con s y me va a quedar la raíz de x más c1, todo esto dividido en raíz de x. Luego que derivo, tengo que reemplazar. ¿Por qué reemplazar? Porque quiero ver si satisface sí o no la ecuación. Reemplazo, y aquí recordar, ¿sí? Que y' es lo mismo que de y a de x. Entonces me va a quedar raíz de x más c1 dividido en raíz de x igual a la raíz de y,
pero y es raíz de x más c1, todo eso al cuadrado, dividido en x. Acá separo la raíz en división, entonces queda raíz de x más c1 al cuadrado, dividido en la raíz de x. Y puedo anular la raíz con el cuadrado, y por lo tanto me queda raíz de x más c1 dividido en raíz de x. ¿Ya? Y voy a bajar esto que estaba aquí pegadito. Lo voy bajando cada vez. Y entonces ahí ya comprobé que es solución porque llegué a la igualdad que quería. Ya. Eso con respecto al ejercicio 2B de la actividad de la semana para aquellos que se están conectando. Miré que se conectó el Seba Cuevas. Seba, te mandé el feedback de la actividad al correo. ¿Te llegó? ¿Cómo? Ya, tú mandaste la actividad de la semana al buzón. Subiste tu actividad de la semana al buzón. Al azar, de todas las personas que subieron su tarea, yo elegí 4 y se las corregí, porque se me hace imposible corregirles la tarea a todos. Y a estas 4 personas que las corregí, les mando un correo con el feedback. Como esos correos los mando con mi correo personal, a veces queda en spam. Por eso te estaba preguntando, Seba, pero qué bueno que lo recibiste. Ok, para aquellos que no recibieron feedback, ¿queda claro cómo se hacía el 2B? ¿Lo habían hecho bien? ¿Tenían dudas? Yo tenía unas dudas con esa profe, así que ahora entendí bien cómo terminar de hacerla. Ah, ya, perfecto, Cata, qué bueno. Por mi lado estaba bien, qué bueno, Axel, también. Ok, y el otro ejercicio de la actividad que yo encontré con esa pequeña muestra, ya, gracias, Seba, perdóname. Ya, y otro ejercicio de la actividad era el que decía 2xi de y más, este no lo hice, lo mencioné, pero no lo hice. Si no, avísenme. Ya, ahí sí queda muy claro. Gracias, Seba. No me he dado cuenta de que lo había hecho. Estoy buscando el ejercicio. Un momento. Ya, y el otro ejercicio era 2xi de x era de x más x cuadrado más 2i de y igual a 0. Y la solución que les daba acá era x cuadrado y más y cuadrado igual a c1. Ahora entonces, ahora sí, Fernando, ¿qué tipo de solución? Seba Cuevas, te voy a tener aquí de casero hoy día. ¿Qué tipo de solución es esa? ¿Explícita o implícita? ¿Alguien más? ¿Qué tipo de solución es esa? Implícita, me dice el Axel, perfecto, ¿cierto? Ahora sí es implícita porque la variable dependiente, que es el i, en este caso, no está despejada. ¿Ya? Por eso es una solución implícita. Cuando tengo soluciones implícitas y quiero comprobar que es solución, no tengo que derivar y reemplazar. Ya, lo que tengo que hacer es utilizar la derivación implícita. Entonces voy a usar la derivación implícita y me va a quedar. Acá tengo que derivar por regla del producto. Fíjense que acá es la derivada del primero por el segundo sin derivar. 2x por y más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero como el segundo es una variable que depende de x, la derivada de y con respecto a x es y'. Más 2y, regla de la cadena, y prima igual a 0.
Y voy a factorizar, entonces me queda 2xy más x cuadrado más 2y por y' igual a 0. Voy a transformar el y' a dy de x igual a 0 y voy a multiplicar todo por dx para eliminar el que está dividiendo. Entonces me queda 2xy de x más x cuadrado más 2y de y igual a 0. Y ahí está listo porque acabo de llegar a la ecuación diferencial que estaba al principio. Así que esas eran las dos preguntas que más les costaron de la actividad de la semana pasada. Mientras les doy tiempo para que copien, no sé si hay dudas con respecto a la actividad de esta semana. Profe, yo tuve problemas con la actividad de esta semana. O sea, me costó mucho. Sí, el Francisco dice, sí, ¿por qué no la desarrolla también? Porque tienen hasta el día, hasta mañana para entregarla. ¿Cómo la voy a desarrollar? Ah, ya, tú ya la mandaste, perfecto. Ya, ojo que ahí lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer para la actividad de esta semana es escribir el y' como de y a de x y después tratar de escribirla como una exacta para poder identificar el m y el n. Eso es lo primero. No recuerdo ahora quién me dijo que tenía problemas para esta semana. No sé si puedo nuevamente activar el micrófono. Profe, Dime. ¿Era yo, profe? Tengo muchos micrófonos activados, entonces quien me dijo nuevamente era yo, sigo sin saber quién era. Nicolás. Nicolás. Nico Gómez, ya. No, claro, entonces ahí, Nico, para la actividad de esta semana, lo primero es escribir el y' como de y a de x y después tratar de escribir la ecuación de la semana de esta forma, ¿sí? Pasar el de x multiplicando, algo dividiendo y así poder escribirla como un m por dx más un n por dy igual a 0. Luego que identificas quién es el m y quién es el n, tienes que comprobar que era exacta. Cuando lo compruebas, entonces comienzas a resolver. ¿Sí? Inténtalo nuevamente, Nico, y trata de ver si puedes resolverla. Cata, tú me habías Ya. hablado. sí, era si podía mostrar el ejercicio anterior un poquito. Obvio. Ahí. Creo que ahí se van a ver las tres observaciones que tenía para la guía de la actividad. Bueno, Nico y Francisco no se rindan, ¿sí? Traten de hacerlo ustedes primero. Y yo la próxima semana o mañana mismo voy a ver, no sé hasta cuándo pueden entregarla, creo que hasta el jueves. Entonces voy a revisar y les voy a dar el feedback de la actividad de la semana. Profe, yo tenía una pregunta. Sí. En este de la actividad, el M y N, ¿los dos tienen que ser positivos para sacarlo o puede ser uno negativo? Sí, tiene que existir una suma entre esos. Entonces, si no hay una suma, yo tengo que darle el signo negativo a uno de los dos para que se transforme en suma. Pero eso es decir, como cambiarle el signo a todas las variables. No, porque si tú tienes, por ejemplo, x de x menos y de y igual a 0, ¿cuál es el m? El X. ¿Y cuál es el n? X de X. Menos Y de Y. Ya, el m es el que acompaña el de x, no incluye el de x. Ah, ya. ¿Ya? Y el n es menos y no le estoy cambiando el signo, sino que estoy escribiendo esto, lo estoy escribiendo de forma conveniente como x por dx más menos y por dy. Entonces, como lo escribo ahí, ahí tiene el signo más y así puedo considerar el n. No es que tenga que multiplicar por un menos. Ah, ya. Y en ese caso, ¿el resultado después se cambia de signo? ¿O No, porque el m es el n, en este caso, es lo que acompaña el dy. Y es que al derivar ahí el I quedaría menos 1? Pero para
Entonces aquí cuando quiero derivar, la derivada de m con respecto a y, porque eso es lo que uno quiere hacer, la derivada de m con respecto a Cuando y es son 0. exactas, tienen que ser iguales, pues, ¿no? Sí, y la derivada de n con respecto a x también es 0, así que esta sí es exacta. Mm. ¿Sí? Pero el signo tienes que considerarlo en el n. ¿Queda más claro, Nico? O sea, Francisco. Te perdimos. Sí, ya, perfecto. Ok. ¿Alguna otra duda antes de partir con la guía de hoy? Oye, yo sé que es tarde, No, profe, que termina a las 10 de la noche, pero si nosotros no tenemos ánimo, ¿qué pedimos? Me equivoqué. Esa no era la aplicación que quería. Ya. Sí. Ya. Entonces, para hoy día preparé esta guía, ¿sí? Y vamos a resolver guía que está en Finis en la carpeta de ejercicios de laboratorio. Y vamos a resolver el ejercicio 1 paso por paso, y el ejercicio 2 les voy a dar tiempo a ustedes para que lo hagan. Entonces, partimos con el ejercicio 1. Dice, este es un ejercicio de planteo. Primero tengo que entender, cada vez que tengo estos ejercicios de contexto, tengo que entender el contexto, resolver si es necesario y responder la pregunta. Dice, la intensidad I de la luz a una profundidad de X metros bajo la superficie de un lago satisface la ecuación diferencial que aparece acá. ¿A qué profundidad se tiene la mitad de la intensidad que hay en la superficie? Entonces, para esto vamos a partir frase por frase. ¿Sí? Entonces, acá tengo una ecuación diferencial. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La dependiente es dependiente la I y sería independiente es la X. Ah, bueno, pero ya vamos con variable. Cualquiera, chicos. Ya, al ver, voy a leer el chat porque no alcancé a escuchar lo que me estaban diciendo por micrófono, porque como que prenden y apagan el micrófono. Ya, el Benjamín dice, la dependiente es la profundidad y la independiente es la intensidad. Benjamín, mira, vamos a leer lo mismo que tú dijiste, dándole contexto. Tú me estás diciendo que la profundidad del lago depende de la intensidad de luz, o lo contrario. Lo contrario, ¿cierto? La intensidad de la luz depende de la profundidad del lago. A mayor profundidad, menor intensidad de luz. Entonces, en este caso, I es la variable dependiente. ¿Ya? Y Tx, perdón, es la variable independiente. ¿Qué representa en el contexto de este ejercicio I latina? La intensidad de luz, ¿cierto? La intensidad de luz a una profundidad X. ¿Por qué la intensidad de luz a una profundidad X? Porque para cada profundidad yo tengo una intensidad de luz diferente. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí todos? Sí, profe. Ya, perfecto. Oye, con ánimo, vamos. Ya, perfecto, Benja, Anaís, muy bien. Entonces, la intensidad de luz, que es la letra I, mide la intensidad de luz a una profundidad X. Para cada profundidad tengo una intensidad distinta. Y X es la profundidad medida en metros.
Ok, entonces ese es el contexto. Muchas veces esta I aparece como I de X, que quiere decir que la intensidad depende de la profundidad. Para cada profundidad tengo una intensidad distinta. Comprendida entonces la primera frase, sigamos con la ecuación. ¿Esta ecuación es de variable separable o es exacta? Variables separadas, profe. Variables separables, dice el Nico. ¿Ya alguien más ha puesto igual que el Nico? Diego Lavarría. Yo digo Marcelo. exacta, profe. Tú decís que es exacta, ¿por qué? Porque tiene pinta de exacta. Ya, acá hay que primero, como ya sabemos dos formas de resolver ecuaciones diferenciales, hay que revisar qué tipo de ecuación es. Entonces aquí tengo al Axel y al Kevin que también dicen que son de variables separables. Entonces, probemos si es de variables separables. Ya, para hacer de variables separables, tengo que lograr separar las variables dependientes a un lado y las independientes a otro lado. Veamos entonces. DI dividido en DX es igual a menos 1,4 I. Y entonces tengo que DI, voy a pasar el I dividiendo, y es igual a menos, voy a dejar el menos afuera para que no se confundan, 1,4 por dx. Y entonces logré separar las variables y aquí tengo todas las que dependen de y acá tengo todas las que dependen de x. Ahora el 1,4 como es una constante puede quedar a cualquiera de los dos lados. Así que checklist y esta efectivamente era de variables separables. Ahora, esto no quiere decir que el Diego se haya equivocado porque puede pasar que una ecuación diferencial sea de más de un tipo. Y eso quiere decir que si es de variables separables y exacta, puedo resolverla con el método que me parezca más sencillo. Veamos ahora si es exacta. Entonces, para ver si es exacta, primero tengo que identificar el m y el n. Entonces, la voy a escribir como DI dividido en DX igual a menos 1,4 por I. Esto es lo mismo que DI igual a menos 1,4 por I de X. Todo este término lo voy a pasar restando para el otro lado y me va a quedar DI más 1,4 por I por dx igual a 0. ¿Cuál es el m? Fíjense que aquí el m depende de x y de i latina. ¿Quién es la función m en este caso? Las que dependen de X, ¿no? No, la función m depende de x y de y. ¿Sí? Puede depender de las dos, puede no depender de ninguna o puede depender solo de una. Pero ¿cómo definimos el m en la clase pasada? Como lo que acompaña ¿qué? ¿Cuál sería la función m? El m con dx, sí Francisco, pero como acá las letras son distintas, lo correcto es, el m es el que acompaña la derivada de la variable independiente. Por lo tanto, el m sería todo eso. El m es 1,4 por i. Y el n es todo lo que acompaña a la derivada de la variable dependiente. Que en este caso, ¿cuánto vale el n? Axel, Anaís, ¿cuánto vale el n? Kevin. 1 me dice el Francisco, perfecto. ¿Sí? Porque si adelante del DI no hay nada, quiere decir que lo que lo acompaña es un 1. ¿Queda claro ahí cómo identificar el M y el N cuando estamos hablando de otro tipo de letras que no sean X, Y? Marcelo. ¿Sí? Me dice el Axel, ¿sí la Cata? Sí, profe, quedó claro. Ya. Y acá entonces ahora voy a comprobar que es exacta. La derivada de M con respecto a X es 0.
acá tengo que derivar m con respecto a i. La derivada de m no es i. La derivada de m con respecto a i es 0. Y la derivada de n con respecto, perdónenme la hora, la derivada de m con respecto a i es 1.4 y la derivada de n con respecto a x es 0. Entonces, no es exacta. Así que no es exacta. ¿Sí? Podría haber sido exacta y de variables separables. Si es exacta y de variables separables, usted la puede resolver por el método que más le acomode. Sí, Diego. No, pero no hay problema, Diego. El tanteo siempre funciona igual. Mentira, pero bueno. Dime, Cata, dime. ¿Puede repetir lo último que dijo cuando estaba derivando, por favor? No sé qué era lo último que dije, pero voy Lo a último, repetir. cuando estaba viendo la última línea. Ya, lo que estaba diciendo es que una vez que ustedes identifican el M y el N, acá solo identifiqué M y N, y acá estoy comprobando que es exacta. ¿Sí? Si es exacta o no. Recuerden que para comprobar que es exacta, uno tiene que hacer la derivada de m con respecto a la variable dependiente y la derivada de n con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Como no son iguales, entonces no es exacta. No sé si te referías a eso, Cata. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, entonces ahora que sé, les voy a dar unos minutos ahí para que puedan copiar y podamos continuar con el ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? Mientras el resto copian, voy a rellenar y les voy a recordar que la idea de esta clase, y que deseamos 14 alumnos y una profesora, es que si ustedes tienen alguna duda de cualquier tipo, no sé nada, no me he conectado nunca, no entendí, devuélvase para copiar, por favor, para eso es esta clase. ¿Sí? Para que de acá nadie se vaya con ninguna duda y les permita mantenerse activos en el curso. Ya. Ahora que ya identifiqué si es de variables separables o exacta, la tengo que resolver. Como es de variables separables, las voy a resolver por las variables separables. Entonces, como es una ecuación de variables separables, la resuelvo. ¿Sí? Por este método, evidentemente. Ok, entonces voy a copiar acá, porque aquí quedé. Separé las variables. Todo ok. Integro a ambos lados. Entonces me va a quedar la integral de la derivada de y con respecto a y, o sea, dividido en y, menos la integral de menos 1,4 por dx. Esta integral es logaritmo de y, igual a menos 1,4x más c. Y esto de acá entonces es la familia de soluciones implícitas. Mati Messer, ¿por qué es una familia de soluciones y no es una solución simplemente? Porque el C puede agarrar distintos valores. Claro. Con ese ánimo, ¿cierto, Mati? Porque el C puede tomar Hace un cualquier día largo. valor. No, Mati, entendí, si son las 9 de la noche. Porque el C puede tomar cualquier valor. Entonces, para todos los valores, independiente del valor de C, siempre voy a tener una solución distinta. Si C vale 1, tengo una solución. Si C vale 2, tengo otra solución y así sucesivamente. Nico Gómez, ¿por qué es una familia de soluciones implícitas? ¿De dónde aparece el implícitas?
Porque de la dependiente. De la variable dependiente. Ya, porque la variable dependiente no está despejada, no aparece i igual a algo, aparece el logaritmo de i. Entonces, como la variable dependiente no está despejada, es implícita. ¿Ya? ¿Claros todos hasta ahí? ¿Cómo se resolvió la EDO y hasta ahí? Sí, sí, sí. Ya, oye, hasta ahora mínimo que me activen el micrófono para mantenerme despierta. Continuamos entonces y voy a volver al enunciado. Ya, dice, la intensidad de luz de la profundidad de X metros bajo la superficie de un lago satisface la ecuación diferencial que aquí aparece. Pregunta, ¿a qué profundidad se tiene la mitad de la intensidad I sub 0 que hay en la superficie? Ok, una frase muy larga, la vamos a separar. El Francisco Hurtado me pregunta en el chat por qué no se despeja ahí. Francisco, yo lo podría despejar perfectamente, no me parece necesario, sería un trabajo extra, pero sí se puede despejar. ¿Ya? Lo voy a anotar acá. Y si yo lo quisiera despejar, me quedaría I igual a Euler elevado a menos 1,4x más c. ¿Sí? Ahí quedaría eso. ¿Sí? Lo voy a anotar aquí como se puede hacer. ¿Ya? No es necesario porque me están preguntando otra cosa, pero sí se puede hacer. Si alguien la acomoda a despejarla, que lo haga. Volviendo al enunciado, dice, ¿a qué profundidad se tiene la mitad de la intensidad I sub 0 que hay en la superficie? Primera pregunta para ustedes. ¿Cuál es la intensidad que hay en la superficie? ¿Qué intensidad hay en la superficie? Tengo miedo, no sé. Francisco me pregunta mientras el resto piensa. Esta, en cambio, Francisco, es una familia de soluciones explícitas. ¿Sí? Son distintas. Si las grafico van a ser exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir la pregunta. Lean la pregunta que aparece ahí. Y yo le estoy diciendo a ustedes, para poder descifrar toda esa gran frase, ¿cuál es la intensidad de luz que hay en la superficie? Y acá, explotando las neuronas de comprensión lectora. ¿No es 0, profe? No, no es 0, ¿sí? ¿Cuál es la intensidad de luz que hay en la superficie? Si dice que a qué profundidad se tiene la mitad de la intensidad I sub 0 que hay en la superficie. ¿Qué intensidad hay en la superficie? La respuesta aparece explícita en el texto. Axel, antes de poder saber qué es lo que tengo que hacer, necesito que entiendan todo lo que dice el texto para poder tener el contexto claro. Sí, Benja, mira, no exactamente, pero acá dice comprensión lectora. Si yo cambio este I sub 0 por un 5, diría, ¿a qué profundidad se tiene la mitad de la intensidad 5 que hay en la superficie? ¿Cuál es la intensidad que hay en la superficie? Si ahora le cambié el I0 por el 5. Cinco. 5, ¿cierto, Mati? 5 ya. Entonces, no se confundan, y esto es solo comprensión lectora. Dice, ¿a qué profundidad se tiene la mitad de la intensidad I sub 0 que hay en la superficie? Es decir, en la superficie hay una intensidad I sub 0. ¿Sí? Entonces, en la superficie, I es igual a I sub 0.
Y en la superficie, ¿cuál es la profundidad? En la superficie del lago, ¿cuánto vale la profundidad del lago? 0. Ahí sí 0. 0, ¿cierto? Entonces, sabemos, y me están dando como dato, ¿cierto? Me dan como dato que I en 0 es igual a I sub 0. Es decir, que cuando la profundidad es 0, la intensidad de luz es I sub 0. ¿Para qué sirven este tipo de datos? Si yo ya resolví la EDO. ¿Qué me ayuda a encontrar ese tipo de datos, Axel? Cuando me dan ese dato extra, ¿qué puedo encontrar que no tenía? Para ver la intensidad. Ya, efectivamente, Axel, ¿cierto? No, Javier, porque la intensidad me falta todavía información para calcularla. Entonces, siempre la condición inicial es para encontrar la constante que aparece y transformar la solución de una familia a una solución única. Entonces, con este dato, debo encontrar C. Y para encontrar C, ustedes pueden reemplazarla en la implícita o en la explícita. Yo la voy a hacer en la implícita. Entonces me están diciendo que el logaritmo de I sub 0 es igual a menos 1.4 por 0 más C. Porque esto dice que cuando X vale 0, Y vale I sub 0. ¿Sí? Por lo tanto, el logaritmo de I sub 0 igual a esto. Evidentemente, esto es 0. Entonces queda que C queda que el logaritmo de I sub 0 es igual a C. Por lo tanto, el logaritmo de I igual a menos 1,4x más logaritmo de I sub 0. Ahora esta ya no es una familia de soluciones, y esta es la solución, la única solución implícita, porque encontré la constante de integración. ¿Claro hasta ahí? Javier, Acuña, ¿quedó claro? Sí, profe. Ya, ¿el resto? ¿Me van a hacer preguntar personalmente? Sí, el Benja, ya, perfecto, Benja. Sí, cuesta entender la condición, pero sí. Claro, acá, chicos, de verdad, comprensión lectora full, sobre todo en los ejercicios de planteo. Ok, vuelvo al enunciado. Y me están preguntando, ¿a qué profundidad se tiene la mitad de la intensidad que hay en la superficie? Me están preguntando por el X o por el Y. Por el X. Por el X, ¿cierto, Kevin? Entonces, me preguntan por X cuando Y vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale Y por el X que me están preguntando? ¿A qué profundidad se tiene la mitad de la intensidad de la superficie? ¿Cuánto vale la intensidad entonces? En el X que quiero buscar. I sub 0 medio. Y sub 0 partido en 2. Perfecto, Mati, perfecto, Francisco también. ¿Ya? Entonces ahora voy a encontrar el X. Entonces me dicen que el logaritmo de I sub 0 partido en 2 tiene que ser igual a menos 1,4 por el X que ando buscando más logaritmo de I sub 0. Este lo paso restando. Entonces me queda logaritmo de I sub 0 partido en 2 menos logaritmo de I sub 0 igual a menos 1.4x. Por propiedades del logaritmo, si se restan, sé que se están dividiendo, así que queda ahí, ¿cierto? Igual a menos 1.4x. Y ahora este I sub 0 se va con ese. Por lo tanto, me queda logaritmo de 1 medio igual a 1.4x, menos 1.4x. Así que el logaritmo de 1 medio
dividido en menos 1.4 igual a x. Y esto me da logaritmo de 0.5 dividido 0.49. Por lo tanto, la profundidad a la que se tiene la mitad de la intensidad de la superficie es 0,49 metros. ¿Queda claro cómo se resuelve el ejercicio entonces? Y acá voy a poner mucho énfasis en que si usted no entiende el problema, no va a poder resolverlo. Porque lo primero es la comprensión lectora. Usted tiene que entender lo que le están preguntando para poder responder correctamente. Si usted no entiende lo que le preguntan, difícilmente va a poder resolver la pregunta. Cálculo, como lo calculó, me dio 1 metro. Es logaritmo de 1 medio dividido en 1,4. Revisa ahí la calculadora, Fran. ¿Sí? ¿Al resto le dio? No es dividido en 1/4, es dividido en 1.4. ¿Sí me dio, dice el Axel? A mí sí me dio el Diego, ya. Sí, profe. Ya, perfecto. Ok. Voy a darles unos minutos para que puedan copiar y avancemos al siguiente ejercicio. Ya. Ok. Siguiente ejercicio de hoy. Un tumor puede considerarse como una población de células multiplicadoras. Se encontró empíricamente que la tasa de natalidad de las células en un tumor disminuye exponencialmente con el tiempo. ¿Ya? Es decir, esta ecuación que está acá. Esto de acá habla de la tasa de natalidad, ¿sí? Mientras que la disminución exponencial con el tiempo se ve representada acá. Acá tenemos una ecuación diferencial de primer orden, donde beta 0 y alfa son constantes. Además, me están dando una condición inicial, ¿sí? Y el ejercicio dice, resuelva el problema y luego calcule el límite cuando t tiende a infinito para p. ¿Qué puede concluir de la cantidad de células del tumor? Entonces, échenle una segunda lectura y avísenme si tienen dudas con respecto al ejercicio. Ya, abrí 3 salas virtuales donde nuevamente cada uno elige la sala en la que quiere quedar y la idea es que resuelvan este ejercicio en las distintas salas virtuales. ¿Sí? Yo me voy paseando sala por sala y les voy a ir preguntando, viendo si tienen dudas más particulares. Recuerden la metodología. Primero tienen que entender el contexto. Luego, acá es fácil porque la primera pregunta es resuelva el problema valor inicial. Entonces usted resuelve este problema. ¿Sí? Se llama problema valor inicial porque tiene una ecuación diferencial y tiene una condición inicial. Y después responde esta pregunta que es calcular el límite. Luego que calcule el límite, responde. ¿Qué puede concluir de la cantidad de células del tumor? ¿Ya? Así que cada uno asígnese a un grupo. Tengo 3 salas virtuales creadas y la idea es que si son 16 alumnos, ¿sí? Más o menos queden salas de 5 y 4. ¿Están ahí o no?
Ya, la Anaís ya se fue a la sala 2. Perfecto, el resto vamos a asignarnos a una sala. Axel, abajo en la barra de Zoom, aparece un cuadradito dividido en 4. Pincha ese y te vas a poder asignar una sala. Si no te aparece directamente en la barra de Zoom, debería aparecerte en las opciones. ¿Lo lograste ver, Axel? Ya, ¿tienes preferencia para trabajar con alguien o te mando a cualquier sala? Ya, te mandé a la sala 1, Axel. Mati Messer, Kevin, Parra. Voy a empezar A mí a cualquiera, profe, no. Tampoco me sale. Ya. Kevin, te mandé a la sala 2 también. Mati, Valentino. Ya, voy a empezar a trabajar yéndome a cada una de las salas, así que ahí revisa cualquier cosa. ¿Cómo vamos un martes a las 9:30 de la noche? ¿Tienen el enunciado por ahí? ¿Lo descargaron? Sí, profe, yo lo tengo a mano. Ya, perfecto. Si alguien lo quiere proyectar para el que el resto lo vea, me interesa, como es la primera visita de la sala, verificar que todos saben cómo partir el ejercicio, cómo comenzar a desarrollarlo. Si alguien no sabe cómo partir, este es el momento para resolver dudas. ¿Se ve o no? Pantallazo de Celedón ahí abajo. Digo que están contando quién era el profe. Ah, ya. No lo conocían. Ahí Está proyectando el Kevin. Axel, ¿tú sabes cómo partir? La verdad que no. Ya. Primero, Ignacio, ¿tú sabes cómo partir? Primero hay que ver si es que son separadas, o sea, separables o como era el otro. Exacta. Se me fue el nombre. Exacto, Kevin. Primero tengo que identificar si es de variable separable o exacta. Eso Pero mismo. antes de poder identificar eso, fíjense que aquí tenemos dos variables, la variable P y la variable T. ¿Cuál es la variable dependiente? La P es la dependiente y la T la independiente. Efectivamente, sí, Axel, porque P depende del tiempo. La cantidad de células multiplicadoras depende del tiempo. ¿Ya? Beta 0 es una letra solamente y es constante, y alfa también es constante. Entonces, si es de variable separable, separan las variables, integran y resuelven. Si es exacta, ¿sí? Entonces tienen que encontrar la función f de x, y, que en este caso sería f de t, p. Porque las variables en esta ecuación son t y p. ¿Queda más claro, Axel, cómo partir? Ahora, si ustedes descubren que es de variables separables, la resuelven por variables separables y listo. Axel, ¿queda más claro? ¿O siguen quedando dudas? Con confianza. Sí estamos, ya. Ignacio también. El beta 0 es constante, ¿cierto? Sí. Sale de la integral. Ya. Ya. Mati, ¿tú cómo vas? Bien, Bien, ya. Vuelvo en unos minutos entonces a esta sala porque asumo que ya todos saben cómo partir. ¿Cómo vamos? Mal. ¿Alguien quiere proyectar la ecuación? Diego, tú, proyecta la ecuación. ¿La ecuación? Sí. Lo que Todavía no la resuelvo. O sea, ya, pero es que si lo proyecto yo, cuando me vaya de la sala, se va a dejar de ver. Por eso prefiero que lo proyecte alguno de ustedes. partir. ¿Eso se ve? Sí, se ve perfecto. Entonces, me interesa. ¿Todos saben cómo partir o alguien no sabe cómo partir el ejercicio? Lo estábamos discutiendo, profe. Ya. ¿Quién tiene dudas para ir resolviéndolas? O sea, como que
estábamos de acuerdo con que era con variables separables y después integrar. Ya, efectivamente, Cata, hay que separar las variables, integrar. Esta ecuación sí es de variables separables. ¿Cuál es la variable dependiente en esta ecuación diferencial? ¿Cuál depende de otra? La población es dependiente. Claro, ¿cierto? El La tiempo. población de células multiplicadoras depende del tiempo. Así que P es la variable dependiente y T es la variable independiente. No se confundan porque beta 0 es una constante, así que cuando integren el beta 0 sale de la integral y el alfa también es una constante, no sale de la integral porque está arriba de la exponencial, pero igual es una constante. Y una vez que integren, les va a quedar el más C. Y con la condición inicial que está marcada en rosado, encuentran C. ¿Sí? Anaís, Benja, ¿queda claro cómo partir? Sí, profe. Ya, Benja, Profe, ya. con la condición todavía tengo el logaritmo de P, tengo que sacar P del logaritmo. Puedes sacar P del logaritmo como yo te mostré en antes, o también puedes trabajar con P en el logaritmo, porque basta que dentro del logaritmo, cuando reemplaces la condición inicial, escribas P sub 0. Cualquiera de las dos es viable. El resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Si Francisco, si tú prefieres despejar P y después reemplazar la condición inicial, no te confundas y sigue haciéndolo así. ¿Ya? Fran, ¿sí? ¿No? Ah, que justo me habló mi mamá, perdón, no le pude prestar atención. No te preocupes. Lo que te estaba diciendo es que tú me estabas diciendo que la P queda dentro del logaritmo. ¿Sí? Sí. Tú, al parecer, te confundes menos si despejas P y después reemplazas la condición. Si eso te deja más tranquilo, entonces hazlo así. ¿Ya? Pero también se puede hacer al revés. También puedo reemplazar la condición primero y luego despejar P. Cualquiera de las dos formas es equivalente. ¿Sí? Pero trabaja con la que te sea más cómoda. Ah, es que estaba pensando eso, que al final el lado derecho me iba a quedar todo elevado, o sea, un Euler elevado todo eso, y Claro. no me es conveniente. Entonces, cuando P sub 0 es igual a P 0, ¿Sí? eso es lo que queda en el logaritmo natural de P. Sí, dentro del logaritmo natural te va a quedar P sub 0. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces tengo al Francisco, a la Anaís bien, al Benja también, a la Cata también. Marcelo, ¿tú? ¿Cómo vas? ¿Sabes cómo partir? Diego, por mientras, a ti no te pregunté, pero estoy proyectando. ¿Sabes cómo partir, cierto, Diego? Sí, profe, estoy resolviendo ya la integral. Ya, les voy a dejar a todos de tarea molestar al Marcelo, porque está acá, pero a mí no me contesta. Entonces, Marcelo, esta clase es para resolver todas las dudas. Desde la duda, profe, no sé nada. Perfecto, Marcelo. Entonces, le voy a quitar acá el comando mientras yo le explico al Marcelo desde cero. En los que ya saben cómo partir, pueden comenzar con el ejercicio. Bien, Marcelo. Esta parte es solo para ti, así que espero que me... Voy a abrir el chat para ver lo que me estáis escribiendo. Ya. Entonces, estamos haciendo este ejercicio. Este ejercicio tal vez es un poco más complejo que los que hemos hecho en clases, porque además de resolver una ecuación diferencial, hay que responder preguntas de contexto. Esto que está aquí adentro, esto es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial tiene dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. P en este contexto es la cantidad de células multiplicadoras, ¿sí? O la cantidad de células cancerígenas. Y T es el tiempo. ¿Cuál crees tú que es la variable que depende de otra? Ya.
En el contexto, ¿sí? El tiempo, tú me estarías diciendo que el tiempo depende de la cantidad de células multiplicadoras. Y en el contexto es lo contrario. La cantidad a mayor tiempo, mayor células multiplicadoras. Porque a medida que avanza el tiempo, las células se van multiplicando más rápido. Entonces, en este caso, la variable dependiente, la que depende de otra, es la P, porque la cantidad de células multiplicadoras depende del tiempo. ¿Sí? Una forma fácil que alguien me dijo en la clase pasada es la dependiente siempre está arriba. ¿Sí? La que está arribita es la que depende de otra. ¿Queda más claro, Marcelo? Sí, ya. Conocemos dos métodos para resolver ecuaciones diferenciales hasta el momento, que sean de variables separables o que sean exactas. ¿Sí? Revisa los videos, pero te voy a contar que esta ecuación es de variables separables. Variables separables quiere decir que yo puedo separar sus variables. Fíjate que acá yo voy a separar las variables. Acá está P, acá está P, acá está T y acá está T. ¿Sí? Entonces tengo que separarlas, dejar todas las variables P a un lado de la igualdad y todas las variables T al otro lado de la igualdad. Lo que es constante, da lo mismo a qué lado de la igualdad se quede porque es constante. Entonces acá yo pasé dividiendo el P y voy a hacer beta 0 Euler menos alfa T de T. Entonces ahora quedaron todas las P acá y todas las variables T al otro lado. Por eso el método se llama variable separable, porque de cierta forma construye una barrera donde separo las variables. ¿Vamos bien hasta ahí, Marcelo? Ya. Una vez que separé las variables, entonces digo, ok, checklist, esta es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Qué hago ahora? La tengo que integrar. ¿Para qué la voy a integrar? Para hacer desaparecer estas derivadas que están acá. Entonces tengo que integrar ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces, integro ambos lados de la igualdad. La integral del costado derecho es logaritmo de P. Y la del costado izquierdo, beta 0, aunque se ve horrible, aquí arribita dice que beta 0 es una constante. Como constante sale de la integral, integro Euler menos alfa T de T. ¿Cuál es la integral del lado derecho? ¿Alguien que ya haya avanzado más sabe cuál es la integral del lado derecho? Menos alfa Euler elevado a menos alfa T. ¿Sí? Es Sí, Euler más menos alfa T dividido en menos alfa más C. Y acá, Marcelo, ya resolviste la ecuación diferencial. Esta es la solución. ¿Sí? Esta C no la conozco, por eso estamos diciendo que es una familia de soluciones, porque no conozco el valor de ese C. ¿Cómo encuentro el valor de ese C? Utilizando la condición inicial. ¿Ya? Y en esta condición inicial me dicen que lo que está dentro es T y lo que está afuera es P sub 0. Reemplazo T igual a 0 acá, reemplazo T igual a 0 y reemplazo P igual a P sub 0 y con eso encuentra C. ¿Ya? ¿Me seguiste hasta ahí? Ya. Vuelvo entonces en unos minutos, Marcelo, para ver cuánto te dio C y para que el resto verifique sus resultados. Me demoré en llegar a esta sala porque pasé por una sala donde me tardé mucho tiempo. ¿Cómo van el Javier y el Nico? Son amigos, así que vamos. Lo estoy haciendo, o sea, ahora lo intenté hacer como separado, pero me acordé que tenía que hacer la otra, que es más rápido. Y parece que es así porque se separan como las variables, por lo que... Ah, ya. Lo intentaste hacer por exactas y no te Sí, dio, exacto. y entonces ahora lo estás intentando por variables separables. No, Perfecto. al revés, que lo intenté hacer por exacta, pero me tiré primero a variable
exacta, pero para ver si, porque lo vi que era más corto. Ay, espérame, creo que tenemos el vocabulario medio confundido. ¿Sí? Voy a tallar aquí. Variables separables ¿Sí? es cuando tú tienes la igualdad y aquí dejáis todas las X, por ejemplo, o en este caso, según el contexto de este ejercicio, tú dejas todas las que dependen de T acá y todas las que dependen de P acá. Esa es variable separable. Ah, ya, La entonces otra, ese está, ecuaciones exactas, que es cuando tú tienes el M, que en este caso el M depende de T y de P, y tienes el N. Entendí que tú la intentaste hacer por exactas y te diste cuenta que era muy largo, entonces la hiciste por variable, la estás haciendo ahora por variable separable. sí. Ya, perfecto. Ahí sí tenemos el lenguaje correcto. Y separaste las variables. Y ahora tienes que Sí, integrar. sí, integrar cada una, ¿cierto? O sea, Cada por una. separado. Cada lado de la igualdad se integra. Sí. La consulta es beta 0, ¿cierto? Beta 0 es constante, por lo tanto, como es una Constante, constante, puede salir de la integral. ya. ¿Ya? Perfecto. Nico, ¿cómo vas tú? O sea, hice casi lo mismo que mi compañero. Dice primero variables separadas. O sea, quería ver cuál correspondía el ejercicio. Como el anterior era de variables separadas y el lot, pero no de exacto. Pero usted dijo que voy a hacer de los dos, lo intenté con los dos. Ya, ¿y te dio que era Eh, exacta? no. O sea, hice variables separadas y me dio un resultado. ¿Ya? Pero Ya. ahora estaba con las variables exactas, todavía no he terminado como todo Ya, no es el procedimiento. necesario hacerlo de las dos formas, Nico. Si tú ya encontraste que si tú ya lo resolviste por variables separables, quédate con ese método, ¿ya? No hay problema. Ah, ya, ya. Ya, Ahora, profe. Nico, para poder corregir lo que tú hiciste y que no te vayas de esta clase pensando que lo que hiciste está bien y probablemente, o creo que cero probabilidad, pueda que esté malo, ¿sí? Sacar una foto y mándamela al correo, yo la corrijo aquí de forma instantánea para que puedas continuar haciendo el ejercicio sin ninguna duda. Ya, ¿se lo mando al tiro? Sí, mándamelo al tiro. Yo me voy a quedar acá también esperando a que el Javier no se quede pegado en ningún paso y pueda continuar con el ejercicio. Ya, Javi, me profe. avisáis si te quedáis pegado en un paso porque no tengo problema en explicarlo. Ya. Ah, ya. Recuerden que la idea de esta clase es que desarrollen completamente el ejercicio. Al menos la parte A. Profe, una consulta. El aule que está ahí pasa siendo por la cadena, ¿cierto? O sea, Es que tienes que integrar, ya, separaste las variables y te quedó así, sí, Javi, ¿cierto? Así como sí, esa, la última línea. O sí, sea, esa es la EDO. Separaste sí, las variables y después integraste. sí. Ya, el beta cero sale de la integral. Sí, por logaritmo de P, sí. Eso es que no sabía si la integral del se hacía de la cadena, ¿no? ¿No? La voy a O parece escribir que acá, estoy. no te preocupes. Bueno, La integral de Euler elevado a AT es igual a Euler elevado a T dividido en A más C. ok. Entonces, en base a eso, ¿cómo queda la integral de Euler menos alfa T de T? Eh, si no mal recuerdo, quedaba igual. Pero acá, mira, acá te puse, voy a marcar en verde la fórmula, Ah, ya, no la ¿ya? había visto. Ya, y entonces acá, ¿cómo queda, según esa fórmula, la integral de Euler elevado a menos alfa T? Eh, sería Euler ¿Ya? de AT
O sea, partido por A y el... Hay una multiplicación. Eso Ya, me espera. había equivocado. No me equivoqué porque era una multiplicación, no una suma. Estaba haciéndolo separado. Ya, espérame, voy a hacerlo acá. La integral de Euler a t de t es Euler la misma, pero dividido en la derivada de lo de adentro, Sí. más c. Entonces la integral de Euler menos alfa t de t es ¿qué cosa? Sería Euler menos Con y seguridad, Javi, yo sé que tú estás ahí pensándolo bien. sí, Vamos, lo estabas pensando bien. Ya, sería partido Euler elevado a por menos alfa t, partido en, menos A, ya, ¿no? Más C. perfecto, ¿sí? Con seguridad, Javi, tú podís, estás ahí No, muy sí, es que seguro. el DT que estaba derivando lo estaba haciendo separado. Ya Ya la pensé habéis que separado en dos la integral, no es una sí, multiplicación esa. es una multiplicación, que eso es lo que me estaba... Que ahora... Ya, perfecto. Voy a volver al correo, Nico, ¿ya me mandaste el correo? Sí, ya se lo mandé, profe. Voy a corregir acá entonces lo que me mandó el Nico. Nico, solo tenía un error en la integral. Lo que le explicó recién al Javier, sí Lo me que le di cuenta. expliqué, te faltó dividir en menos alfa, Sí, ahí me di cuenta cuando le dijo al ¿sí? Javier. Ya. Salvo ese error, voy a volver acá. Siempre me da miedo hacer esto porque no sé qué tengo en mis fotografías. Favorito. Ya, salvo el Javier, te falta eso nada más. Voy a tratar de abrirlo acá. O sea, utilizando lo que le acabo de decir al Javi. En este paso, Nico, hasta aquí va a ir perfecto. Y acá te faltó dividir en menos alfa o menos a. Tú lo usaste con una a. ¿Sí? Ya, Entonces acá va a ir súper bien. Y acá dividido en menos a. ¿Sí? Y esa ya es la familia implícita. Y esto está de más. Le voy a poner una X, no es que esté malo, está de más. Porque si tú ya sabes que se resuelve de forma de variable separable, no es necesario resolverla por exacta. ¿Ya? Eso solo lo hice para que ustedes aprendieran, pero no es necesario en un caso de ejercicio. Bueno, ya, profe. ya, Sí. vamos a volver a la sala principal para terminar la clase. Ya. Profe, ¿cuánto dan? Estamos volviendo a la sala principal para poder resolver el ejercicio. Creo que el Mati me preguntó cuánto da el límite, Mati. Sí, a mí me dio P sub 0. Como que no baja de la cantidad inicial. Creo que da B sub 0 partido en alfa, pero tendría que corroborarlo. ¿Ya? Es que se me van los B sub 0 partido en alfa. Ya. Entonces, pensé que estaba proyectando. Ya. Volvieron toda a la sala principal. ¿Sí? Ya. Y voy a ir desarrollando el ejercicio paso a paso. Tengo esta ecuación diferencial. Separo las variables e integro. ¿Ya? Recuerden que el beta 0 es una constante, así que puede salir de la integral. Y otra cosa importante es que recordar cuál es la integral de la exponencial. ¿Sí? Acá. Una vez que hacen eso, tienen que integrar al costado izquierdo, les va a quedar el logaritmo, y al costado derecho les queda la integral de Euler elevado a menos alfa t. Esa integral es Euler elevado a menos alfa t, partido en alfa, menos alfa, perdón, más c. Y hasta ahí tenemos una familia de solución implícita. La mayoría llegó hasta acá, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿No?
Ya, Sí, pareciera. profe. Ya. Luego de eso, tengo que ocupar la condición inicial para encontrar C. Entonces reemplazo. Yo reemplacé sin despejar P. Y me dio que C es beta 0 partido en menos alfa más, o sea, que acá, que C es logaritmo de P sub 0 más beta 0 partido en alfa. Reemplazo en la familia y ahora tengo la solución única. Esta es una solución implícita, ¿ya? Y tengo que encontrar la solución explícita para poder encontrar el límite, porque quiero calcular el límite cuando t tiende a infinito, eso dice la parte B. Y para encontrar el límite cuando t tiende a infinito, necesito despejar P. Cuando despejo P, debiera quedar, ¿sí? Despejo P, debería quedar P, y para despejar P tengo que aplicar Euler. Euler elevado a beta 0 ¿sí? Más logaritmo de P sub 0 más beta 0 partido en alfa. ¿Ya? Y ahora separo todo esto en distintos Euler. Entonces tengo Euler de menos beta 0 partido en alfa, Euler de menos alfa t, por Euler de logaritmo de P sub 0, por Euler de beta 0 partido en alfa. Este se va con ese y me queda P sub 0, Euler menos beta 0, Euler menos alfa t partido en alfa, por Euler beta 0 partido en alfa. Y ahora aplico el límite cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Alguien por ahí me dijo que le dio beta 0 partido en alfa, creo que fue el Mati Mesero, ¿no? No, me mandó una barra en el C. Me Sí. dio P sub 0. Ya, entonces ahí hay que revisar qué tienen que usar ahora para calcular. Acuérdense que acá hay un signo negativo. Por lo tanto, esto es beta 0 partido Euler beta 0 partido en alfa, Euler menos alfa t, Euler beta 0 partido en alfa. ¿Sí? Y así calculen ese límite, y ese límite debería darles, si mal no recuerdo, Euler beta 0 partido en alfa. ¿Ya? Ahora, o sea, no puedo. El límite. Después hay que calcular el límite. Ya, lo dejamos hasta acá, perdón por haberme pasado estos 2 minutos. ¿Sí? Terminan este ejercicio, calculen el límite y lo vemos en la próxima clase. Y nosotros nos vemos mañana en la cátedra de ecuaciones. ¿Sí? Que estén súper, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Profe, antes de que lo cierre, ¿lo puede subir un poco, por favor? Sí, obvio. Ahí. No, ¿qué Chao, pasó? profe, nos vemos. Creo que ahí partí el ejercicio. Ya. Voy a silenciar mi micrófono y apagar mi cámara, y después, a medida que vayan terminando de copiar, se desconectan solamente. Que estén súper, que tengan buena noche. Profe, cuando reemplazó el sub 0, le puso más b sub 0 partido en alfa y es negativo. ¿Influye eso en el resultado?